Bienvenidos a una nueva lección. Estamos en el curso Oracle. En esta lección vamos a hablar acerca de los Table Space. Los Table Space en Oracle son una forma como Oracle almacena la información de toda la base de datos. Dentro de los Table Space se encuentran ficheros y es en estos ficheros, los llamados data files, que se encuentra la información de las tablas, los procedimientos almacenados y toda la información de la base de datos. A estos ficheros se le tiene que asignar un tamaño de alojamiento, un tamaño máximo, un tamaño mínimo. También se le asigna una cuota para que crezca de manera automática y se le indica si se necesita que crezca de manera automática, que sea autoextensible o que no crezca de manera automática, ¿no? Que cuando llegue al tamaño máximo que le hemos indicado, se bloquea la información, se bloquea la base de datos, ¿no? Cuando nosotros creamos la base de datos, de manera automática, Oracle crea varios table space, varios ficheros, data files, de manera automática para que funcione la base de datos. Oracle no podría funcionar si no hubieran por default algunos table space ya creados, ¿no? Entonces yo ya me encuentro logueado acá en el PLSQL Developer. Yo voy a la carpeta user para poderles demostrar más o menos cómo funcionan los table space y me busco el usuario con el que estoy logueado actualmente, que es el usuario system. Le doy clic derecho, opción view. Vamos a ver que entre la información general de este usuario, por ejemplo, de este esquema, me dice el nombre y acá, también me dice el password. En este caso no se está mostrando, pero en la tercera opción me dice default table space. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Oracle ha creado un table space llamado System, al igual que el nombre del usuario del esquema, y es en este table space donde se guarda, donde se almacena toda la información de la base de datos relativa a este usuario, relativa a este esquema, ¿no? También se le asigna un table space temporal, en este caso siempre es el y se le asigna un perfil. Hay un query para poder listar todos los table space que Oracle crea por default. Yo tengo acá un fichero donde había estado poniendo varios queries. Voy a copiarlo y voy a pegarlo en la ventana de código del SQL. Mira, queremos nosotros listar todos los table space que actualmente se encuentran creados en la base de datos. Tenemos que usar esta sentencia select asterisco from dba-table space. Si yo selecciono esta consulta y le doy a ejecutar, se me van a listar los 5 espacios de tablas table space que Oracle crea por default. El table space system, el sysaux, el undoc y el user, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a ver que cada uno de estos table space tiene una funcionalidad, tiene un propósito. Cada uno almacena información específica de la base de datos. Por ejemplo, el table space user se supone que acá se deben almacenar todos los usuarios que se van creando. En el system se almacenan todo lo que son las tablas y la información relativa a la base de datos. Los otros no recuerdo, como digo, pueden buscarlo en internet. De esta manera es que se listan todos los table space creados en el Oracle. Ahora, en esta lección vamos a aprender a crear nuevos table space. ¿Por qué necesitamos crear nuevos table space? Porque si por algún motivo la base de datos se bloquea, se malogra la información, entonces perderíamos acceso a todo almacenamiento, a toda la información que hemos estado trabajando. Entonces, se recomienda no trabajar con el usuario de base de datos que Oracle crea por default cuando instalamos el Oracle, sino se recomienda crear nuevos table space, nuevos usuarios y trabajar sobre esos table space nuevos. Entonces vamos a hacerlo acá. Ya hemos listado los table space. Acá hay un query también para listar los data files. Como les decía, los table space internamente manejan data files, que son ficheros, y en estos ficheros es donde se le asigna el tamaño que va a tener cada fichero, el tamaño que va a tener cada información que se va a guardar en la base de datos. Por ejemplo, voy a darle select asterisco from dba-dat-files, y lo voy a ejecutar.
se me van a listar todos los ficheros que se encuentran en la base de datos por cada table space. Inclusive esto me va a servir a mí en el caso que quiera crear nuevos ficheros, donde alojarlos, ¿no? No es obligatorio, pero podría alojarlos en el mismo lugar. Por ejemplo, acá el Oracle me está diciendo que hay ficheros de data files que han sido creados dentro de la misma ruta de instalación del Oracle, ¿no? Un fichero para el Table Space User, otro fichero para el Table Space System y otros para los demás Table Space. Y acá nos da información de su alojamiento, su información, su crecimiento y todo eso, ¿no? Y también tengo acá una consulta para poder ver el espacio disponible de cada fichero, ¿no? De cada fichero. Por ejemplo, acá en el system, que es el que estoy usando actualmente, hay dos data files, ¿no? Y nos dice acá la información que se va consumiendo en cada data file. Entonces vamos a crear un table space y su correspondiente data file para que podamos ver el ejemplo. Ahora, los data files las podríamos crear por cada nuevo proyecto que vamos trabajando, ¿no? O podríamos tener solamente un data file para un ambiente de producción, por ejemplo, y un data file para un ambiente de desarrollo, de prueba, y ahí guardar la información de los diversos proyectos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que tengan organizados los table space de esa forma. Yo acostumbro a crear un table space para producción y un table space para desarrollo, ¿no? Entonces, todos los esquemas y las información que se guardan en esos esquemas se van a almacenar dentro de estos ficheros de esos table space, para no tener tantos table space, ¿no? Entonces, la sentencia para crear un table space es muy simple. Acá tengo el código. Create table space, el nombre del table space. En este caso yo le voy a poner producción. Todo table space tiene que tener sí o sí mínimo un data file. Así que para crear el table space tengo que poner la sentencia data file y la ruta donde se va a guardar ese data file. Recuerden, el data file es un fichero, ¿no? Donde se almacena esa información. Podría guardarlo dentro de los ficheros que actualmente ya se encuentran creados, ¿no? Tengo data files creados para el system, por ejemplo, en esta ruta, ¿no? Dentro de C, app, donde nosotros hemos instalado el Oracle, pero también se les recomienda que se ponga otra ruta, ¿no? Una ruta donde ustedes tengan un mayor control en el caso que se malogre, por ejemplo, el disco C, tenerlo en otra ruta, en otro disco, la información de este nuevo data file, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he creado en mi disco de una carpeta que se llama Table Space y aquí voy a almacenar este nuevo data file que voy a proceder a crear, ¿no? Y el fichero generalmente termina con el .dbf. Voy a hacer otro, pero yo les recomiendo que respeten esa extensión, el .dbf, y el nombre del fichero se recomienda también que tenga el mismo nombre del table space, ¿no? Si mi table space se llama producción, en este caso, le ponemos producción 01, ¿no? Así también lo hace Oracle, ¿no? Si se fijan, el data file del table space system se llama system 01, ¿no? Del table space user se llama user 01. Así que yo voy a respetar lo mismo, voy a cambiar solamente acá mi ruta para que ya no se almacene en el disco E o en el disco C. Y voy a pegar, por ejemplo, acá mi ruta va a ser en el disco D, carpeta table space, y voy a decir que mi fichero se va a llamar producción 01.dbf. Luego le tenemos que asignar nosotros el tamaño que va a tener este fichero, ¿no? El tamaño mínimo con el que va a comenzar a operar este fichero, ¿no? Podría ser un tamaño mínimo de 10 megas, 20 megas, pero como vamos a almacenar bastante información, yo le voy a poner que inicie con 500 megas, por ejemplo, ¿no? Size 500 de megas. Le puedo indicar también si va a ser autoextensible de manera automática, de cuánto en cuánto va a extenderse este fichero. En caso que se llegue a llenar los 500 megabytes, ¿no? Y necesite más información, le puedo decir que se extienda, por ejemplo, acá de 10 megas en 10 megas. Entonces, ejecuto
escribo, ¿no? Dentro de los parámetros autoextend on next, en este caso 10M. Se va a incrementar de 10 megabytes en 10 megabytes. Y el último parámetro es el max size, que es cuánto es lo máximo que va a ocupar este table space en mi disco, ¿no? En mi disco de mi servidor, de mi computadora. Ahora, si usted quiere que ocupe lo máximo de información, que en este caso, en el caso del Oracle 19, en el Oracle 21, según lo que yo he visto, almacena como máximo 31 gigabytes, ¿no? 31 gigabytes. Si usted le pone 40 gigabytes, por ejemplo, le vamos a hacer el ejemplo, le pongo acá 40 gigabytes, va a saltar un error, ¿no? Voy a crearlo tal como está así. Le voy a ejecutar. Y fíjense que me lanza un error donde me dice el tamaño máximo de archivo de un número bloques en la cláusula está fuera de rango. O sea, básicamente lo que me está diciendo es demasiado la información, el espacio que está solicitando. Entonces, si quiero yo poner el máximo por default, no le pongo esta información y me va a capturar el máximo por default. Entonces, si yo quiero que tenga un máximo definido por mí, tiene que ser inferior a eso. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, acá que sea 1 gigabyte. 1 gigabyte. 1 gigabyte. Entonces, voy a seleccionar esto y voy a crear mi table space de producción. Ejecuto. Y fíjense, en la parte inferior ya me dice que se ha creado con éxito. Si yo vuelvo a listar el query del dba-table space, ahora se me debe listar un table space adicional llamado producción. Y si quiero ver todos los data files, también se me debe listar un nuevo data file en la ruta que yo le acabo de indicar, ¿no? Y bueno, el data file es el que dice el mínimo de espacio que tiene, el máximo de espacio, ¿no? Acá me dice el nombre. Acá los bytes que actualmente tiene, yo le he dicho que va a comenzar en 500 megas. Y bueno, acá dice 524. Pero eso es parte ya de la base de datos. Me dice el estatus disponible. Y aquí a la derecha tengo el max size, ¿no? Max byte en este caso dice, ¿no? Yo le he puesto que sea 1 giga. 1 giga. Fíjense que acá dice que podría almacenar hasta, dice 34 gigabytes, pero yo he probado que no almacena 34, ¿no? Es lo máximo 31, 31.5 más o menos, ¿no? Y el sistema automáticamente le agrega 34 porque reserva el espacio restante. Así que en este caso, por ejemplo, yo le he puesto 1 giga, pero me ha creado un poquito más de 1 giga, ¿no? Un poquito más de 1 giga. Y acá me dice que se va a incrementar. Yo le he puesto que va a ser de 10 megas en 10 megas, ¿no? Bueno, debería ser 1000, pero le está agregando un poquito más la base de datos. Y acá tienen toda esa información del table space creado. Ahora voy a crear otro table space, pero ya no de producción, sino de desarrollo. Y esta vez no le voy a asignar el max size, sino que le voy a dejar el max size comentado para que me cree con lo máximo de almacenamiento que pueda capturar este fichero de table space. Así que voy a cambiar también acá, le voy a decir que se almacene en el disco D. El nombre de mi fichero, como va a ser table space para desarrollo, se va a llamar desarrollo 01.dbf, va a comenzar en 500 megabytes, se va a incrementar automáticamente de 10 megas en 10 megas y el max size le comento, no quiero que sea menor al espacio máximo disponible en el base de datos. Así que selecciono todo esto nuevamente y procedo a crear. Y acá en la parte inferior me dice que ya se creó. Vamos a seleccionar nuevamente todos los table space de base de datos. Y acá me dice que ya hay un table space para producción y un table space para desarrollo. Listo todos los ficheros de table space y acá se me lista ya el fichero de desarrollo y el fichero de producción. Vamos a ver las diferencias. Ambos comienzan con 500 megas, ¿no? Ambos están disponibles. Ambos son autoextensibles. Los dos se van a incrementar de 1 mega en 1 mega. No, perdón, de 10 megas en 10 megas. Pero fíjese que el max size de la producción le dijimos que era 1 giga. Pero el de
el de prueba le dijimos que agarre todo, ¿no? Entonces me agarró los 34 gigas que el sistema tiene disponible, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Si es para un ambiente de producción, podrían agarrar todos los gigas disponibles, pero si es un table space que va a ser de prueba, pueden ponerlo menos, ¿no? En este caso, yo le he puesto el de producción 1 giga solo para pruebas, ¿no? Al final voy a borrar todo esto, me voy a quedar solamente con el table space de producción, porque todo esto lo uso yo para estos cursos, ¿no? Bien, ahora si queremos cambiar nuestro table space y agregarle un nuevo fichero, ¿no? Suponte que ya tu table space de producción se ha llenado los 34 gigabytes en el fichero. Podemos agregarle un nuevo fichero, un nuevo data file al mismo table space. Entonces, voy a agarrar acá, voy a copiarme esta ruta del data file y voy a crearme, a ver acá, pego acá. Voy a crearme otro fichero más, otro data file para el mismo table space producción. Esto en el caso de que mi table space termine llenándose con los 32 gigabytes disponibles, ¿no? Entonces yo quiero que tenga dos data files, dos ficheros para que entre los dos ya pasen los 60 gigabytes. Así que voy a decirle alter, ya no create, sino alter table space producción add data file. Pongo el fichero de mi data file donde se va a crear. Yo quiero que se cree dentro de mi carpeta table space. Y ya no va a ser producción 01 de DBF, sino va a ser producción 02. Porque va a ser dos ficheros para un mismo table space. Le digo que comience también en 500 megas, que se extienda de 10 megas en 10 megas y que agarre todo lo disponible en la base de datos. Así que selecciono esto, ejecuto y me dice se acabó de crear. Entonces, si yo veo mis data files, siguen habiendo los mismos data files, uno para producción y uno para desarrollo, pero si listo, son los mismos table space, digo. Y si listo los data files, ahora sí voy a tener dos data files para producción. Fíjense, hay un producción 01 y producción 02 y un data file para el ambiente de desarrollo. Y el data file 02, van a ver que su max size es todo, ¿no? Todo lo que pueda alojar la información en la base de datos. Y de esta forma ustedes pueden tener muchos data files para un mismo table space, en el caso que se llene esa información, ¿no? Van haciéndolo crecer de esa forma. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, si necesitan eliminar un data file, ¿no? Pueden eliminarlo. Por ejemplo, yo voy a eliminar el que acabo de crear, ¿no? El que acabo de crear va a ser este table space, este data file, digo. Y lo eliminamos con esta sentencia. Alter table space, el nombre del table space, en este caso se llama producción. Y le digo drop data file y la ruta del data file. Entonces, si no existe, por ejemplo, le voy a poner elimíname el fichero producción 03. No existe ese fichero. Si yo lo ejecuto, me va a mandar obviamente un error donde me dice que no existe ese data file, ¿no? Pero si elimino el 2, que es el que acabo de crear, me dice que se ejecutó correctamente. Y si yo listo los data files, ahora solamente voy a tener un data file para producción y un data file para desarrollo. De esta forma voy administrando yo los data files y la información de mi table space. Luego acá tenemos para la opción de modificar propiedades de mi data file, ¿no? Yo he creado inicialmente el table space producción con el data file producción 01 y le he dicho que esto va a tener un máximo de 1 giga. Si le he puesto ese máximo de 1 giga, yo no quiero que esto sea que se modifique, ¿no? Su auto-extends. Yo puedo decirle que comience con el giga acá, el size, y puedo decirle que esto no se extienda, ¿no? Una vez que llega al giga, te bloqueas. Y eso lo puedo yo bloquear modificando las propiedades del data file, ¿no? Para modificar las propiedades del data file, ya no usamos el alter table space, sino utilizamos el alter database, ¿no? Alter database, data file, y le digo la ruta del data file. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este data file que acabamos de crear, el producción 01,
y le voy a decir, por ejemplo, que ya no sea autoextensible. Selecciono, ejecuto, me dice que se modificó correctamente, selecciono mi data file para mostrarles la diferencia. El que acabo de modificar es este, y me voy a la opción que dice autoextensible. Acá está, fíjese, el data file entonces de producción ya no va a ser autoextensible. Una vez que llega a los 500 megas que actualmente tiene, ¿no? Se va a bloquear. Ni siquiera va a llegar al giga, sino que se va a bloquear. Así que si yo quiero que por default tenga el giga y ya no se extienda nada, tendría que ponerle el size en 1 giga, ¿no? Ahora, si queremos regresarlo, también lo podemos hacer con la misma consulta, ¿no? Alter data file, el nombre, la ruta del data file, y modificamos la propiedad, ¿no? Luego, acá, bueno, si queremos eliminar un table space, por ejemplo, yo voy a eliminar el de desarrollo, ¿no? Porque no lo voy a usar. Entonces, esto lo hacemos con el drop table space, nombre del table space, y ponemos esto, including content and data file. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar el table space, incluyendo los data files que tenga. Si tiene 10 data files, el sistema le va a eliminar todos los data files junto con el table space con esta consulta, ¿no? Así que ejecuto y me dice, listo, se eliminó. Si yo voy a consultar los table space, ya no existe el de desarrollo, solamente está el de producción. Y si yo veo los data files, ya no existe tampoco ningún data file de desarrollo, solamente está el de producción. Y bueno, ya tenemos creado entonces el table space de producción, el fichero, el data file de producción. Y esto, la idea es que nosotros creemos un nuevo usuario y asignemos este usuario y todas las tablas y los procedimientos almacenados que se creen se almacenen dentro de este nuevo data file, ¿no? Entonces, les decía inicialmente, el usuario system por default almacena toda su información en el table space system. Vamos a crear un nuevo usuario, en este caso le voy a llamar sysprd porque va a ser un usuario de producción. También le voy a poner sysprd, identificado con sysprd. Y acá le tengo que decir, el default table space ya no va a ser el system como el que le asignó el Oracle al usuario system, sino que va a ser el que acabo de crear, que es producción. El table space temporal, si le dejo por default que sea el eso no lo modifico, ¿ya? Y le digo que este usuario, este esquema sysprd, va a utilizar todo el espacio de almacenamiento del table space producción. Así que selecciono esto, ejecuto. Me está saliendo un error que me dice nombre de usuario o rol común no válido. Bueno, el sistema no me deja ponerle como prefijo sys, así que podría ponerle, por ejemplo, con i normal, a ver si me permite. Ahí está. Sysprd, a ver. Ejecuto. Nombre de usuario, rol común no válido. Me sigue saliendo. Me parece que esto es por esto, ¿no? Le falta permiso a mi usuario system para crear usuarios. Así que ejecuto esta sentencia, alter session set Oracle script 2. Y ahora voy a crear un usuario. Y listo. Ya me dejó crear mi usuario sys-prd. El error era porque no tenía los permisos para crear nuevos usuarios. Y si ahora yo voy a mi carpeta users y lo actualizo, voy a tener en la parte inferior mi usuario sysprd. Si le doy clic derecho, clic derecho, view, me va a decir que mi usuario sysprd almacena toda su información en el table space producción, ¿no? Y también podría ver mi usuario con el dba-users, ¿no? Puedo ir acá, sysprd, y me dice que el usuario almacena su información en el table space producción. Y si vamos a la carpeta donde inicialmente yo le dije que se cree mi table space, en mi ruta de table space, van a ver que acá está el fichero producción.dbf, donde se va a almacenar toda la información que voy yo trabajando con este nuevo usuario, que va a ser sysprd.
PRD. Así que la siguiente me tengo que logar con este usuario y todo lo que cree, modifique con ese usuario, con ese esquema, se va a almacenar dentro de mi nuevo Table Space Production. Así que lo vamos dejando ahí. Nos vemos en una siguiente clase. Espero que sea de mucha edificación y mucho conocimiento. Así que hasta la próxima.